Vamos a leer a partir del versículo 39 en adelante. Lucas 22, 39. Así, con la reverencia en nuestro corazón, vamos a leer. Si usted puede leerlo también con su voz, amén. Dice en el nombre del Señor: y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Quiero hoy día compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor, tomando, por supuesto, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y el pensamiento así en forma resumida es que la victoria es por medio de la oración. La victoria por medio de la oración. Y quiero en esta hora también reconocer y agradecer a los grupos de oración que están cada mes están orando. Cada grupo. Nos hemos dividido como congregación en 4 grupos, ¿ya? Para poder estar orando y ayunando cada semana, y cada uno de esos grupos tiene, por supuesto, un encargado que en algunos momentos puede no ser él directamente el que dirija la oración, puede pedirle a alguien de su grupo que pueda dirigir la oración, como me ha correspondido a mí también pedir en algunos casos a algunos hermanos para darles también participación, para que dirijan ese tiempo a las 8:30. Cada martes a las 8:30 los grupos se reúnen para poder orar juntos. Y yo agradezco en este caso a la pastora Angélica, al pastor Hernana, a mi esposa y quien le habla, pero también nosotros tenemos y nombramos a otras personas para que puedan, como dije, dirigir ese grupo. Porque la iglesia que ora es la que avanza, la iglesia que ayuna es la que avanza, ¿ya? La victoria la tenemos por medio de la oración. Y agradezco, yo sé que algunos pueden conectarse a esa hora, otros pueden entrar más tarde, pero hermano, muchas gracias porque usted está orando para su propio bienestar, para mi propio bienestar y también para el bienestar de la iglesia. Y yo quiero tomar el ejemplo aquí de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría volverlo a leer para los que vienen llegando. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en angustia, en agonía, oraba más intensamente, y era el sudor de nuestro Señor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos ejemplos preciosos de varones, de mujeres en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos enseñan sobre la oración. Pero no hay más grande ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo. Es el más grande ejemplo. Y uno piensa, Él es Dios. Era Dios, es Dios, seguirá siendo Dios, y sin embargo Él oró. Él nunca dejó de orar.
Como comienza este versículo, este pasaje, y los otros evangelistas igual dice, y saliendo se fue como solía. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Jesús tenía lugares secretos, por así decirlo. Tenía ese lugar secreto donde él iba a la oración. Cuando estaba en Judea, en Jerusalén, él tenía por costumbre ir al monte de los olivos. Allí había un huerto que se llamaba el huerto de Getsemaní. Getsemaní significa, tiene la idea de prensar aceitunas. Había un lugar porque había muchos olivos y por lo tanto el fruto de esos olivos se sacaba y se llevaba a una prensa y allí se trabajaba ese producto. Mire la enseñanza. Así muchas veces el Señor tiene que trabajar con nosotros, nos va prensando. Nos va prensando. ¿Y para qué nos va prensando? Para sacar lo mejor de nosotros. Pero en esa prensa van saliendo también otras cosas que van quedando de lado para ir saliendo lo que verdaderamente sirve. Y ese era un lugar que se trabajaba eso. Jesús tenía como lugar secreto en ese monte de los olivos el huerto de Getsemaní. Y ahí, como dice, y saliendo como solía hacerlo, porque esto no era una cosa que de vez en cuando, él siempre estaba allí. Por eso que cuando Judas lo traicionó vendiéndolo, él le dijo a los principales sacerdotes dónde lo podían encontrar, porque él sabía que Jesús iría a ese lugar. Era indudable, para él no había duda, el Señor va a ir a ese lugar. Y así fue. Hermanos, y cuando él estaba en el norte, en este caso en Galilea, él también subía al monte y también oraba. También otro de los evangelistas dice que él salía de madrugada como solía hacerlo. Es decir, el Señor lo hacía de madrugada, al mediodía, de noche. Siempre él estaba orando, siempre. Tal fue el impacto que tuvo en sus discípulos, que sus discípulos fueron los que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Pero ¿cuándo se lo dijeron? Cuando lo vieron que estaba orando. Algo había en el Señor cuando oraba, que ellos fueron impactados y se le acercaron. Por favor, enséñanos a orar a nosotros. Y el Señor no se negó, sino que les enseñó. Qué bueno es que hay alguien que nos enseña. Yo me recuerdo aquí a propósito de mi hermana Silvia Lagos, el hermano Heriberto, su esposo, que está con el Señor. Cuando él llegó acá, nosotros salíamos algunas veces a evangelizar y cuando lo empecé a conocer, él me dijo un día, pastor, yo no sé orar. Pero yo le dije, todos comenzamos así. Le comprendo. Pero ¿sabe, hermano Heriberto? Va a llegar el momento en que usted va a aprender a orar. Y él después también dirigía oraciones. Es bueno cuando alguien nos enseña, porque la oración no es un rezo. Aquí está mi hermano Ruperto. El primer día que yo fui a su casa, porque su hija Paula me habló de ellos, me dijo, ¿por qué no va a visitar a mis papás? El hermano Ruperto con la hermana María Rojas, que también está en el Señor, con el Señor ella. Yo llegué a su casa, me presenté, yo soy el pastor, y comencé a conversar con ellos, a hablar de las cosas del Señor. Y después que yo terminé de orar, los invité a que recibieran a Cristo en su corazón. Y oré. Y recuerdo que la hermana María me dijo, pastor, me dijo, qué hermoso lo que usted dijo. No lo había escuchado nunca. ¿Por qué no lo dice de nuevo? ¿Por qué no lo dice de nuevo? Yo le dije, hermana María, no se lo puedo decir de nuevo. Sí, puedo hacer la oración de nuevo, pero nunca va a ser igual. ¿Pero cómo no va a ser igual?
Porque esto no es un rezo. Ellos eran sancristanes en la Iglesia Católica. Y allá ellos tenían su rezo y todo eso. Pero bendito sea el Señor, porque ese día Cristo llegó a sus corazones y ellos aceptaron al Señor como su Señor y Salvador. Nunca una oración va a ser igual. Pero la oración es poderosa. Y nuestro Señor Jesucristo siempre tuvo la costumbre de orar. Y donde Él tenía lugares especiales, Él iba. Nuestro Señor es el ejemplo. Jesús tenía por costumbre orar. Y Jesús, cuando estaba en aflicción, observe esto, aquí lo dice, oraba más intensamente todavía. O sea, cuando estaba en la aflicción, el Señor no decía, hoy no voy a orar mejor. Más oraba todavía. Más le ponía oración. Como algunos, hermano, póngale oración. Pastor, tengo problemas, póngale oración. Pero más problemas, póngale más oración. El Señor así lo hacía. Mientras más aflicción tenía, más oraba. Porque la oración nos da la victoria. Creamos eso, hermano, creámoslo. El Señor en medio de la aflicción oraba más intensamente y con más frecuencia. Jesús, y esto es lo maravilloso, Jesús en medio de la oración era fortalecido por el Padre Celestial. No sé si está esa imagen, hermano Claudio. El Señor Jesús en medio de la oración, su Padre lo fortalecía. No es la única ocasión en que el Señor envió ángeles para fortalecer al Señor. Lo necesitaba. Pero también la palabra del Señor, ¿se acuerdan ustedes que cuando el Señor Jesús fue al desierto para ser tentado? Dice que Él estuvo 40 días allí, ¿verdad? Y no comió. Y dice la palabra del Señor que estaba en medio de las fieras. En el desierto hay fieras. Y ahí estaba el Señor de día y de noche rodeado por fieras. Pero ninguna fiera le hizo daño. Pero ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Que los ángeles le servían ahí. Los ángeles venían a fortalecer al Señor. Y seguramente, como le pasó a Daniel, los ángeles cerraban la boca de los leones o de cualquier animal que quería hacerle daño, le cerraba la boca y el Señor Jesús pasó 40 días y nunca fue dañado por las fieras. Porque los ángeles del Señor estaban con Él. ¿Cuántos creen en los ángeles? ¿Cree usted en los ángeles? Los ángeles, sí. O a veces Dios usa ángeles para ayudarnos en momentos de aflicción. Yo recuerdo hace algunos años atrás, entonces era más jovencito, y yo era el superintendente del distrito, es decir, de toda la región acá, pero esta región era larga, era desde Renaico hasta la isla de Chiloé. Y entonces, por misericordia de Dios, yo fui puesto como superintendente de todos los pastores y de todas las iglesias del distrito. Y yo tenía que preocuparme de una manera de todas esas congregaciones. Y me recuerdo un día, uno de los pastores, que también ya está con el Señor, el pastor Jaime Obando, que en varias oportunidades estuvo alojando en la casa de la hermana Rosita, un siervo del Señor, un día me llamó y me dijo, pastor, tengo un gran problema en mi congregación. ¿Por qué no me viene a ayudar? Por favor, venga, preciso de su consejo. Entonces, en aquel tiempo, habían los buses y tenía que estar al mediodía yo allá en Osorno. Y entonces me levanté temprano, me preparé, más o menos como a las 5 de la mañana. Había un bus que yo había consultado que salía como a las 7 de la mañana y estaría llegando a Osorno bien a buena hora. Me levanté, me preparé, tomé algo y me fui al centro en un colectivo, a Vicuña Maquena, ahí salían los Cruz del Sur. Y cuando yo voy llegando a ese lugar, viene una persona y me dice, usted hizo muy bien en no tomar este bus de las 7, sino el de las 7:15. Porque este bus de las 7
pasa por Valdivia, y eso significa por lo menos una hora más. Pero el de las 7:15 se va recto, directo por los lagos. Se llega más luego. Me llamó la atención. No conocía a ese hombre. Pero me llamó la atención. ¿Por qué me dice, hizo bien de no pasar por Valdivia? Yo dije, ¿pero cómo sabe él que yo voy más allá de Valdivia? Yo podría ir a Pitruquén, podría ir a Freire. Pero bueno, como le dije a mi esposa, yo voy a dormir en el bus. Yo me senté en el asiento, siempre busco el pasillo, y de pronto ese hombre viene detrás de mí, se soñunca, y me comienza a dar palabra de Dios. Siervo mío, así dice el Señor, yo estoy contigo. Y yo le dije, ¿usted tomó este bus? Sí, me dijo, ¿y tiene asiento? No, no tengo asiento. Y había uno desocupado, se sentó ahí al rincón. Desde ese momento que ese varón se sentó ahí, no dejó de hablarme de la palabra del Señor. Ni tiempo tuve para preguntar, ¿y usted quién es? ¿Y cómo me conoce? ¿Y de dónde es? Ni tiempo tuve. Fue tanto lo que él me habló de la palabra del Señor. Yo estoy contigo, siervo mío, estoy con tu familia, yo te bendeciré, etcétera. Y todo eso, y me fue fortaleciendo mi corazón. Bueno, el sueño se me fue. Y yo fui bendecido por el Señor. Pero ¿sabe que llegó un momento cuando el auxiliar viene? Y se para aquí y dice, Señor, le dice, usted me dice que tiene que bajar en tal parte. Sí, le dice, yo tengo que bajar ahí. Y el auxiliar le dice, mire, lo siento mucho, pero yo no lo puedo dejar ahí porque ahí no hay nada. Ahí no hay ciudad, ahí no hay pueblo, es solo carretera. Yo no lo puedo dejar a usted ahí. Es que yo tengo que bajarme ahí. Mire, va a tener que venir, va a tener que hablar con el conductor. Si él le permite bajar, está bien, pero yo no lo puedo autorizar. Bueno, voy a hablar con él. Y salió para allá. El bus tenía una puerta de esas con puertas que habían. Se abrió la puerta y quedó. El bus se detuvo y luego partió. Al hombre no lo vi más. No lo vi más al hombre. Pero dejó mi corazón tan fortalecido con la palabra de Dios que cuando yo llegué a la iglesia, estaban reunidos los hermanos, yo les dije, hermano, el único que nos puede dar sabiduría para solucionar todo problema es nuestro Dios, así que vamos a orar. Nos vamos a arrodillar todos aquí y vamos a comenzar a orar. Empezamos a orar, la presencia del Señor se derramó sobre todos los que estábamos allí, que después cuando nos paramos ni siquiera supe cuál era el problema. Ni siquiera supe cuál era el problema. Lo único que vi es que todos los hermanos se abrazaban y el pastor me dijo, pastor, el problema quedó solucionado. Aleluya, el problema quedó solucionado. Amén, bendito sea el Señor. Por supuesto no me interesé en conocer cuál era el problema. No. Pero sabe, hermano, cuando yo estaba orando, además de eso, yo le había dicho a mi esposa, amor, yo voy y me vuelvo por la tarde, porque este es un compromiso que tengo al mediodía, tomo el bus en la tarde y vuelvo. Pero el Señor nos manda. Cuando estaba en la oración, el Señor puso en mí una visión de una pastora que estaba en otra ciudad y la vi llorando, con muchas dificultades. Hablé con el pastor, ¿sabe? Pasó tal cosa. Bueno, vamos para allá. Retrocedimos hacia Río Bueno. Llegamos a la casa, cuando abrió la puerta la pastora, yo le dije, el Señor me envió, porque usted está pasando un problema grande. Me dijo, se puso a llorar. Toda la noche, pastor, estuve llorando. Dios bendijo ese hogar. Le resumo el testimonio. Estuve una semana fuera. A media semana tuve que mandar una encomienda, una cartita en ese tiempo a mi esposa, amor, mándame ropa por Turbú, porque no traje nada. Y ella me envió una encomienda con camisa, con pantalón, en fin, me mandó ropa. Una semana el Señor me anduvo trayendo por allá. Llegué
aquí minutos antes que empezara el culto en la tarde, el domingo siguiente, pues yo salía el lunes, al domingo siguiente llegué pocos minutos aquí en la tarde antes de que empezara el culto. Pero sabe que el Señor tenía una hermana acá, que también ya está con el Señor, que le dio una visión cuando yo andaba por allá. Y ella empezó a orar por mí. ¿Y cuál era la visión? Hermano, Dios sabe cuando usted ora y Dios sabe cuando yo oro. ¿Sabe, pastor, que yo lo vi orando a usted de rodillas? Estaba orando usted ahí y de repente delante de usted se abre un tremendo hueco, grande. Y de ese hueco aparece un tremendo gigante, horrible gigante. Y aparece con un puñal muy grande. Y cuando yo vi a ese gigante con ese puñal, sabía que se lo iba a lanzar a usted. Y yo empecé a orar en la visión. Comencé a clamar por usted, pastor, comencé a orar por usted. Y ese gigante le lanzó el puñal, pero ese puñal pasó por al lado de usted y nada le hizo. Nada le hizo porque el Señor lo protegió. Aleluya, hermano, usted no sabe lo que está pasando cuando usted está orando. Usted está orando aquí abajo, pero el cielo se está moviendo. Los ángeles se están moviendo, los ángeles están recibiendo direcciones. Por eso que cuando nuestro Señor estaba ahí orando intensamente en angustia, dice la palabra del Señor que en medio de su aflicción oraba más intensamente. Piense, amado hermano, se lo escuché un día a mi hermano Esteban que está aquí presente, se lo escuché un día y me quedó grabada esa palabra. Sabe que el momento más grande y cuando el Señor verdaderamente entregó todo fue ahí en el huerto de Getsemaní. En la oración Él entregó todo. Lo que vino después, la tortura, la crucifixión, para el Señor no fue nada. Porque ahí en la oración Él entregó todo. Con todo su corazón le dijo: Padre, si tú quieres pasar de mí este sufrimiento, si quieres pasar de mí esta aflicción, si tú quieres, hazlo, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, Señor. Y en ese momento dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Hace algunos años escuché en la televisión a un científico, no recuerdo el país que lo entrevistaron, un hombre de doctorado, y se le preguntó precisamente, se le hizo la pregunta sobre eso. Y él dijo: por lo que yo he estudiado en todos los años, son muy pocas las personas que han tenido situaciones como esa. Y Jesús fue una de ellas. Que tan grande fue, aunque a algunos no les gusta quizás decir esto, pero Jesús fue nuestro ejemplo, tan grande era su aflicción, tan grande era su dolor, tan grande era su estrés, vamos a decir hoy día, tan grande que se rompen, dice, unas venitas aquí en la frente y comienza a sudar sangre. Lo dijo un científico, se lo escuché. Piense, mi amado hermano, el sufrimiento de nuestro Señor en ese momento. Iba a llevar toda la carga del mundo. ¿Cuántas veces nosotros sentimos simplemente una aflicción porque realmente hemos fallado y sentimos tal dolor que no podemos dormir? Piense que el Señor llevó las culpas de todos los seres humanos del mundo. La suya y las mías. ¿Cuántas veces no podemos dormir? ¿Y cuántas veces de esas no hemos dormido porque en alguna forma no hemos hecho algo bueno? No podemos dormir porque sabemos que no hicimos bien. Piense que el Señor llevó todo eso de todos nosotros sobre su cuerpo. Ese fue el más grande sufrimiento. Por eso, mi amado hermano, yo lo digo una vez más, yo no tengo palabras para describir este momento cuando nosotros cenamos. A veces yo he orado y he dicho: Señor, por favor, habla tú, porque yo no puedo expresar la importancia que tiene este acto. No alcanzan mis palabras en mi lenguaje a expresar esto, pero este es un acto tremendo. Este es un acto de tanta profundidad.
Lo que nosotros hacemos cada vez que cenamos es algo tan tremendo, es algo tan profundo que no lo puedo expresar, porque no es solo comer un pedazo de pan, no es solo beber algo de la copa, no, es que es la gracia de Dios que se derrama a través de estos dos elementos. Se derrama de una manera tremenda y grande. Piense que este acto lo vamos a celebrar con el Señor cuando esté Él en su reino gobernando. Esto será lo primero que haremos. Yo le decía el otro día a los hermanos del ministerio musical, miren hermano, de todos los cultos que tenemos aquí en la iglesia, de todos los cultos, llámese aniversario, celebración de mamá, de papá, de todo, el más importante de la iglesia es este. Y yo lamento, de verdad, se lo digo con todo mi corazón, yo sé que no es usted, pero yo lamento de repente cuando en algunos hay menosprecio por este acto. Es porque no entendemos ese sufrimiento. No entendemos, no alcanzamos a entender el tremendo sufrimiento, el sacrificio de Cristo para que nosotros estemos aquí ahora. Y por eso a veces tan livianamente lo hacemos, o tan livianamente nos comportamos con el hermano, tan livianamente le faltamos el respeto, tan livianamente lo menospreciamos, tan livianamente hacemos las cosas en la congregación y no nos damos cuenta del sacrificio grande que hizo el Señor por nosotros. Él murió por nosotros. Él se entregó por nosotros. Él dio todo por nosotros. No dejó nada, no se reservó nada. Todo lo dio desde haber empezado a dejar allá arriba su gloria, ya viniendo para acá, ya fue algo grande. Y más acá en la tierra, luego todo lo que dejó, pudiendo Él vivir de una manera maravillosa, teniendo todo el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Pudiendo haber tenido todas las riquezas, todo el poder, la gloria, pero no lo hizo. Porque Él tenía que enseñarnos la humildad, tenía que enseñarnos la entrega, tenía que enseñarnos el sacrificio, tenía que enseñarnos el amor. Piense usted que estuvo dispuesto a hacer la labor del esclavo, que ninguno de sus discípulos estuvo dispuesto a hacerlo cuando precisamente llegó al momento de la cena. A todos les pasaba, al principal dueño de casa tenían que lavársele los pies. Pero piense eso, Jesús entrando, y estaban todos los discípulos ahí. Ninguno de ellos, ni Pedro, ninguno de ellos se levantó a lavarle los pies a su maestro. Ninguno. Yo pienso que los miró. ¿Cuál se va a levantar? ¿Aquel? Este se va a levantar a lo mejor. Pero no se levantó. ¿El otro? El de allá seguramente se va a levantar. Tampoco. Seguramente el de allá se va a levantar. Porque yo soy su Señor y ellos son mis siervos. Tampoco. Esperó seguramente el Señor y ninguno se paró. Ninguno. Al punto que Él dijo, yo lo voy a hacer. El Señor lavándole los pies a los siervos. ¿Qué le parece a usted? Totalmente contrario. Por eso que los discípulos después, Señor, tú vas a lavarnos los pies. Él no les dijo eso, pero Él podía, bueno, ¿y alguno de ustedes se levantó? Ninguno les dijo. O sea, Él no les dijo nada. Simplemente le comenzó a lavar los pies a todos. A todos se los lavó. Todos calladitos seguros. Y después cuando se los lavó a todos les dijo, sin duda ustedes no entienden lo que hice. Ustedes me llaman Señor, ¿verdad? Sí, y yo lo soy. Pero ninguno me lavó los pies. Mas yo estoy aquí ahora como el que les sirvo. Porque el Señor nos dijo claramente,
Si alguno quiere estar arriba, tiene que empezar abajo. Si alguno quiere ser servido, tiene que servir primero. El mundo quiere lo contrario. El mundo quiere empezar por arriba y que los demás le sirvan. En el Señor no es así. Si quiere ser el primero, tendrá que ser el último primero. Si quiere ser servido, tendrá que aprender a servir primero. El Señor nos dio el ejemplo. Oró intensamente siempre y los ángeles le fortalecieron. Él nos dio el ejemplo en la oración. Nosotros también, hermanos, seremos bendecidos si oramos. Piense alguna de las bendiciones. La oración nos comunica con nuestro Dios. Lo único que puede comunicar al hombre con Dios es la oración. Cuando usted ora, usted se está comunicando con Dios. Está hablándole a Dios. Y el Señor dijo, entra en tu cuarto, cerrada la puerta, ora en tu secreto. ¿Y sabe qué pasará? El Señor luego te va a recompensar en público. No vas a tener ni necesidad de decir esto hice yo, esto otro hice yo. El Señor se encargará de recompensarte en público. Pero primero entra en tu cuarto, ora a tu Padre que está en lo secreto. Compártele tu aflicción, compártele tu dolor, compártele tu desesperanza. Hermanos, ¿cuántas veces tenemos aflicción? Vamos al cuarto de la oración, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Y lo hermoso de esto es que tú no necesitas estar en una pieza, tú puedes ir en el colectivo, puedes ir en la plaza, donde tú puedes orar con Dios. Dios nos da este privilegio de poder llegar a su presencia por medio de la oración. Nos comunicamos con nuestro Dios. La oración nos trae también la paz del Señor. Me gusta eso que dice el apóstol, dice, toda vuestra ansiedad, echarla sobre el Señor. Por nada estéis afanoso, sino sean dadas a conocer al Señor tus ansiedades por medio de la oración. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, va a venir a morar a tu corazón y te guardará de toda ansiedad. La ansiedad es algo que nos llega a todos de repente, nos ataca a todos. Hay enfermedades que se producen por la ansiedad. Pero sabe, hermano, hay un lugar donde podemos llevar nuestra ansiedad, es a los pies del Señor. Ahí le podemos decir todo lo que nos está pasando, toda la aflicción que estamos teniendo. Y cuando nosotros le mostramos al Señor toda nuestra ansiedad, su paz viene sobre nosotros. La oración también nos muestra el camino de la victoria. A veces todas las cosas están nubladas, no sabemos qué es lo que tengo que hacer, cómo hacer, pero cuando usted y yo ora, el Señor le muestra la senda. Este es el camino por donde tú tienes que andar. La oración nos abre las neblinas, nos abre toda esa densidad que no podemos ver. La oración destruye el poder de Satanás. Eso es hermoso. ¿Cuántas veces Satanás quiere venir a atacarnos? Pero nosotros oramos en el nombre de Jesús y toda obra del enemigo es destruida. Pablo lo dice ahí en Efesios. Dice que cuando nosotros oramos hay potestades en las tinieblas, en los aires, pero todas esas potestades quedan destruidas por el poder de la oración. Hay un testimonio que a mí me quedó grabado mucho. Antiguamente apareció una revista que se llamaba El Evangelio Pentecostal. Cuando yo era niño, leía esas revistas, me gustaban, nos llegaban de Estados Unidos, pero en español, y eran muchos testimonios. Y me acuerdo del testimonio de un hermano que contaba que él era chofer, digamos, de las diligencias, esas que aparecen en las películas de cowboy, ¿cierto? Él era el que conducía, entonces él era un creyente y dice que le tocaba atravesar todo el desierto con las diligencias llevando eso y paraba en ciertas partes y él ahí tenía que dormir y dice que él oraba.
para que el Señor lo proteja de todos aquellos bandidos que podían andar atacándole, y él oraba y así avanzaba. Pero resulta que un día estaba tan cansado, cuenta él, estaba tan cansado que finalmente se acostó y se durmió nomás. Y de pronto fue despertado por 3 sujetos que estaban al lado de él. Y él se asustó, eran bandidos. Y él quedó asustado. Pero la sorpresa de él fue esta, que los bandidos le dijeron: no, no te vamos a hacer ningún daño. Cálmate. Solamente queremos hacerte una pregunta. ¿Y qué pregunta? Nosotros te venimos siguiendo hace hartos días. Y veíamos cada vez que tú parabas la diligencia y nosotros nos acercábamos para ir a atacarte, pero había algo en el aire que no nos dejaba pasar. Y no podíamos avanzar más. Y así pasaron varios días, pero anoche, no sé qué pasó, anoche no hubo ninguna protección. Anoche llegamos y entramos hasta tu misma cama aquí. Y él le dijo: yo les voy a dar la respuesta. Es que anoche yo no oré. Por eso ustedes están aquí. ¿Cuántos entienden que debemos orar? Debemos orar. El Señor es el que nos protege. El Señor es el que nos libra. No es porque nosotros seamos buenos. Dios en su misericordia, cuando nosotros oramos, cuando nosotros se los pedimos, Él nos guarda. Ahora pensemos, hermano, a mí también me ha pasado. Por no haber orado, yo me he dado cuenta por qué pasó cierta circunstancia. Porque no oré, porque confié en mí mismo, porque no puse mi esperanza en el Señor. Pero si usted y yo ponemos nuestra esperanza en el Señor y oramos, el ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el Señor se encarga de destruir esas obras del enemigo, esos demonios, esas potestades que nos quieren atacar. Es el Señor. Cuando nosotros por medio de la oración le pedimos: ayúdeme, Señor, Él lo hace. Por eso que es bueno que nosotros le confesemos al Señor los temores, como yo le he confesado al Señor muchas veces mis temores, mis pecados, mis errores, mis necesidades, y todo confesárselo al Señor a través de la oración, y Él se encargará de todas esas cosas de las cuales nosotros no podemos, porque no somos Dios, pero Él es Dios y es nuestro Padre que está a nuestro lado. La oración nos permite glorificar al Señor. Porque cuando tú y yo oramos, luego el Señor es glorificado a través de esas obras. Dios es poderoso para que su nombre sea glorificado cuando yo y usted está orando. Mi amado hermano, hoy día estamos en este mes maravilloso. Siempre para mí fue el mes de octubre un mes precioso. Desde que yo era adolescente, era precioso el mes de octubre, bueno, porque usted sabe que hace 15 días ya empezamos la primavera, ¿cierto? Pero era para mí especial este mes de octubre, como lo es también el de diciembre, por la Navidad y todo eso, porque nosotros, cuando yo era un liceano, en el liceo, no sé ahora, pero todos los años se celebraban los carros alegóricos. Se hacían carros alegóricos, allá estábamos todos involucrados y hacíamos un desfile grande cada liceo en la plaza central de Temuco, pasábamos todos. A mí me gustaba participar, me gustaba cuando llegaba octubre porque se preparaban esos carros alegóricos y maravilloso, era un tiempo precioso, como jóvenes disfrutábamos. Pero nunca me imaginé que en los años siguientes Dios iba a permitir que nosotros comenzáramos nuestra campaña de la nueva vida en el mes de octubre. Siempre dice: Señor, gracias por el mes de octubre. Porque toda la vida octubre ha sido para mí hermoso y nosotros comenzamos, amados hermanos, este mes maravilloso
digamos, en la celebración, en el recordar. Me gustó cómo lo hicieron los jóvenes de la música. ¿Por qué? Porque ellos nos recordaron la misión que nosotros tenemos. La misión de compartir el Evangelio con otros, de predicar el Evangelio. Porque no nacimos para quedarnos aquí, nacimos para crecer. Nacimos para crecer espiritualmente y también hacia otros lugares, crecer, llevar el Evangelio. No somos los únicos, no. Dios nos libre de pensar eso. Somos unos con muchas otras congregaciones que también están procurando extender el Evangelio del Señor. Esa es la misión que nosotros tenemos. Que otros puedan también conocer a Cristo y puedan tener la oportunidad de celebrar la Santa Cena, recordando que Cristo también murió por ellos, alabando al Señor, dándole gracias porque me perdonaste, porque ahora soy tu hijo, participando de la cena. Pero no todos tienen ese conocimiento y yo soy el encargado y usted es el encargado de poder estar proclamando las buenas nuevas. En este fin de semana, en aquellos años, hace 40 años atrás, en el año 1985, yo me dispuse con algunos hermanos que invité de Pueblo Nuevo, de donde éramos, para venir a repartir muchas invitaciones aquí al sector, casa por casa, en ese tiempo se podía, y traíamos una invitación. Venga el próximo sábado 12 de octubre, que el próximo 11, pero el sábado 12 entonces, venga porque nosotros vamos a comenzar un tiempo en esta carpa donde vamos a glorificar al Señor y vamos a orar por las necesidades. Y eso lo hicimos este primer fin de semana con muchos tratados, repartiéndolo para que pudieran venir acá. Bueno, mi hermana Rosita fue una de las que, como ella cuenta, que recibió esas invitaciones también, y gloria a Dios que vino también, y aquí la tenemos, la hermana Rosita sirviendo al Señor, entre muchos otros sirviendo a Cristo. El Señor estuvo con nosotros. Yo me alegro de haber conocido a todos ustedes. Yo no les conocía. Caminé por acá desde junio, julio. Anduve por este sector caminando, porque no sabía dónde Dios iba a establecernos. Pero caminé mucho por este sector. Recorrí las calles hasta el momento en que el Señor nos indicó cuál era este lugar. Pero aprendí algo de esto que Dios me reveló a mí. En toda esta caminata, por todos lados, el Señor me mostró: hay un tremendo gigante que hay que derribar. Hay un tremendo gigante, tremenda potestad de las tinieblas que hay que derribar en ese lugar. Íbamos a estar solamente el hermano Mike, su esposa, su hija Ángela, yo con Gladys e Ismael, de un mes. Hay un tremendo gigante que hay que derribar aquí en Los Trigales. Y yo, mi esposa, con el hermano May y la hermana Dodi, nos dispusimos a orar. Que el Señor destruya esos gigantes. Porque las almas no pueden venir si el Señor no quita de en medio esos gigantes que le impiden. Como dijo el Señor, nadie va a otra ciudad, si va a conquistarla, primero tiene que derrotar al hombre fuerte de esa ciudad. Hay que identificar al líder de esa ciudad, el que comanda todo. ¿Ya? Y cuando ese líder, ese gigante es destruido, entonces todos los demás pueden estar. Nosotros nos dedicamos a orar. Y amado hermano, fue un momento tan especial, y con esto termino. Fue un momento tan especial que cuando yo estaba orando, en mi momento de oración con mi esposa, vino una gran visión a mí. Mientras ustedes me ven, yo siempre levanto mis manos. Lo hago aquí, en todas partes. Usted no tiene por qué hacerlo obligadamente. Yo lo hago con todo mi corazón.
Cuando yo no podía alzar mi brazo, me dolía mucho, no solamente porque me dolía el brazo. No podía levantar mi brazo para exaltar al Señor. Y siempre oro, Señor, dame siempre mis brazos para poder levantar y alabarte, Señor, donde sea. Ese día estaba con mis manos levantadas, orando a mi Dios. Y vino a mí el poder del Espíritu Santo. Y vino la visión. Y en esa visión, aquí me colocó el Señor un tremendo fierro entre mis dos manos. Y escuché la voz a mi corazón del Señor que me dijo, quiébralo, quiébralo. Ese es el poder que hay ahí en los trigales. Ese es el poder que está operando en los trigales. Debes quebrar eso, porque si no lo quiebras, no podrás alcanzar las almas. Y yo dije, Señor, pero eso es un fierro muy duro. No lo puedo. Pero no han sido muchas las veces, pero yo se lo digo porque usted cree, porque Dios es un Dios real. Por lo menos recuerdo 2 veces que me ha pasado eso, y esa fue una. Yo sentí 2 manos aquí que se pusieron, una aquí y la otra acá. Pero la sentí como cuando usted pone su mano sobre la otra mano. Así la sentí. Tan clarito. Sentí 2 manos que se pusieron sobre mis manos. Y yo entendí que esas eran las manos del Señor. Y entonces el Señor me dijo, quiebralo. Pero ya no era yo, era el Señor. Y en ese momento vino un poder tan grande sobre mí que no se lo podré explicar. Pero sabe, hermano, comencé a torcer ese fierro, y a medida que yo me di cuenta que lo iba torciendo, algo pasó en mí, me empoderé de eso. Y me di cuenta que yo lo iba a quebrar. Y entonces en ese momento el Espíritu Santo vino sobre mí. Mi esposa me veía, dice, yo no sé qué pasó contigo, pero fue algo tan maravilloso que yo sabía que ese era el poder del diablo y que era el mismo Satanás que estaba ahí. Cuando usted tiene el poder de Dios, aunque el diablo esté ahí, usted sabe que usted lo va a gobernar y lo va a destruir. Y yo vi a Satanás y yo sabía que lo iba a quebrar. Y lo hice en el nombre del Señor hasta que se quebró ese fierro. Y el Señor me dijo, ahora está quebrado. Vaya, porque yo estoy con ustedes. Aunque hubiese sido un alma no se salva sin el poder de Dios. Pero en los 40 años he visto muchos milagros de personas que han estado atadas por el poder del enemigo, metidas en el mundo, y Dios los ha rescatado porque Cristo nos dio la victoria. Hermano mío, usted también tiene ese poder. Usted debe y yo debemos orar. Alguien dirá, pastor, no tengo tiempo para orar. Está claro, para orar no hay que tener tiempo, hay que hacer el tiempo. Porque es lo mismo. A veces me dicen algunos, pastor, no tengo tiempo para comer. Y yo le entiendo, a veces es tantas cosas que tiene, que no tiene tiempo para comer, pero igual come. Porque como quiera, hace el intento, o va en el colectivo, pero donde sea, va a comer. Bueno, para orar es lo mismo. A veces no hay tiempo para orar. Bueno, yo le decir una cosa, algunos lo he escuchado. Oh, pastor, usted tiene todo el tiempo para orar. Sí, puede ser. Pero sabe que si uno no sabe, no entiende el poder de la oración, usted puede tener las 24 horas libres y si no entiende la oración, no lo va a hacer. Porque además tenemos a un enemigo que le empieza a buscar una cosa. No, es que voy a hacer esta, es que voy a hacer después de esto, y no, después de esto, y después de esto. ¿A cuánto le ha pasado así? A mí me ha pasado, y entonces, no, hasta aquí nomás. Porque si yo sigo con esto, no voy a ir a la oración. La oración, hermano, nos da la victoria. Ese ángel que vino a fortalecer a Cristo es los mismos ángeles que están y que nos van a fortalecer a nosotros. Oremos. Yo quiero invitarlo. Pablo dijo, con esto termino, 1 Tesalonicenses 5:17. A él lo podemos aprender de memoria. Nachito se aprendió un texto más largo que el de nosotros el domingo pasado. Pero podemos decir, 1 de Tesalonicenses 5:17 es cortito, pero es una frase tan poderosa. Dice, orad sin cesar. A ver si lo decimos de nuevo.
orad sin cesar. Y una tercera vez, orad sin cesar. Póngase en pie en el nombre del Señor. Vamos a participar de la mesa del Señor ahora. Quiero invitar, por supuesto, al pastor Esteban que pase aquí, a mi hermano José también que venga, representando también parte del liderazgo de la congregación, ¿cierto? Como varones que vengan y van a pasar los hermanos de la música, porque mientras vamos a cantar este hermoso coro que hemos repetido en el nombre del Señor. Venga mi hermano Esteban, pastor Esteban. Mi hermano Tito lo voy a pedir también que venga. Y también quiero que venga la hermana pastora Angélica, le he pedido también a la hermana Rosita y a la hermana Carmen también, y que venga la hermana María también, pasen las 4, ¿verdad? Siempre hay 4 bandejitas y hay 3 bandejas grandes para el fruto de la vid. Ellos nos van a ayudar a repartir este momento tan especial como es la cena del Señor. Una hermana me decía, pastor, estoy delicada de salud. Este es el momento para poder confiar que el Señor Jesús nos puede sanar. El pan que comemos, el fruto de la vid que bebemos, puede fortalecer nuestros cuerpos, sanarnos también y ayudarnos. Usted puede decir, pastor, yo reconozco que no he andado bien con el Señor. Este es el momento para que pueda decir, perdóname, Señor. Si yo no he andado como tú quieres que yo ande, limpia mi corazón, perdóneme. Pero después que lo haga, yo siempre tomo este ejemplo. Yo fui un niño, también me tuvieron que disciplinar y a mis hijos también los tuve que disciplinar. Pero cada vez que me disciplinaban o cada vez que yo disciplinaba a mis hijos por algo, luego el papá y yo decía, llegó la hora de la comida, hay que comer. Hay que comer. Pero ¿cómo si yo no me porté bien? ¿Cómo voy a comer? Tiene que comer. El Padre nos disciplina, pero no nos impide la comida. Si usted por algún motivo y yo no hemos estado bien con el Señor o con algún hermano, reconozcamos eso, pidámosle perdón. Recuerde que la gracia del Señor es más grande que todo pecado nuestro. Pero luego no se quede ahí, solamente, te pedí perdón. No, luego usted participe. Porque ahí Dios le va a fortalecer luego la decisión que tomó de poderse reconciliar con Dios. No se reste, hágalo. Señor, gracias por este momento tan especial que vamos a tener. Gracias, Jesús, porque aquí estamos como iglesia, como pueblo tuyo, Señor. Todos redimidos, ninguno de los que estamos aquí estaba fuera de ese pecado. Todos estábamos condenados, como dice su palabra, porque no hay ninguno, Señor, que no haya pecado. Pero gracias porque tenemos el privilegio de haber sido perdonado por ti. Y en esta hora también, muchas gracias por participar. Gracias te doy por este pan que vamos a comer, porque representa tu cuerpo. Gracias, Señor, por esta hermosa copa, este fruto de la vid que representa tu sangre, Señor. Queremos hacerlo en el nombre de Jesús. Y le voy a pedir, mientras los hermanos cantan y cantamos, pastora Angélica, si usted puede repartir a las hermanas las bandejas con el pan. Hemos orado ya por ese pan, y pastor Esteban también, a los hermanos la bandeja del fruto de la vid. Ya hemos orado también por eso. Y ahora, hermanos, recíbalo. Canten nomás, hermano, canten nomás. Recibámoslo. Aleluya. Con tu sangre nos has redimido. Vayan nomás, hermana, vayan. Después los hermanos, en el nombre del Señor. Los hermanos de arriba bajen, porque los hermanos no van a poder subir. Pueblo, lengua y nación. Amén, Señor. Nos has hecho reyes. Aleluya, sí, Señor. Sacerdotes Para nuestro Dios. para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Y gloria al Cordero de Dios. Y
hospital. Yo lo fui a ver varias veces al hospital. Anda en la calle. Pero supe que estaba hospitalizado. Y lo fui a ver varias veces. Estaba inconsciente. Oro siempre para que Dios complete una obra en él. Hermanos, nosotros en la iglesia debemos tener misericordia con todos aquellos que sufren. No nacieron en un hogar cristiano, tal vez su situación es muy complicada, pero Dios puede obrar en esos corazones. Yo me alegro cada vez que lo veo, aunque quisiera que no viniera así, pero me alegro que tiene la vida, porque Dios lo salvó. Oh Señor, gracias Padre, a ti te adoramos, Señor. Quizás, no sé, Señor, yo el mañana no lo conozco. No sé de verdad, Señor, si mañana estaremos aquí. Pero te agradezco porque estoy hoy día aquí con mis hermanos. Gracias, porque es la sangre corre por nosotros, es la sangre de tu Hijo Jesucristo, Padre, que limpió todos nuestros pecados y nos lavó, nos redimió. Aleluya, para exaltar al que reina Dios. Que un día te veremos cara a cara, Señor, te veremos. Yo quiero verte, Señor, yo quiero verte. Estaremos a tu lado para siempre. No quiero perderme estos momentos que son preciosos para estar con mis hermanos. Porque va a llegar el día en que realmente nos veré, Señor, hasta cuando estemos. Pero gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por los que vamos a ver el próximo sábado aquí, nuestro hermano May, nuestra hermana Dodi, que no le vemos hace mucho tiempo, y muchos otros hermanos que van a venir, Señor, para estar aquí con nosotros. Dios mío, no nos queremos perder esto si tú no vienes. Queremos estar contigo, Señor. Nosotros como iglesia, Padre Celestial, para la gloria tuya. Gracias, mi Cristo, gracias, porque tú has sido bueno siempre. Y por eso exaltamos tu nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Quiero invitar a mi hermano Jaime Salón con Jaciel Belmar, que pasen aquí, se coloquen aquí, vamos a ofrendar. Vengan los dos jóvenes, por favor, en esta hora, en el nombre del Señor. Y con este acto maravilloso también de ofrendar, vamos a estar volviendo a nuestros hogares para reunirnos el próximo sábado a las 3 de la tarde, hermano. No se olvide, 3 de la tarde. Así, tomen la ofrendera, ábralo hacia allá, vengamos.